Capítulo 7. Recuperación. Parte 2. Los muros se levantaron alrededor del pueblo escondido en las hojas, elevándose cientos de pies por encima de los edificios más cercanos. Esto fue por diseño, por supuesto. Tener estructuras que se acercaran a la altura de las paredes no era la mejor idea si se quería evitar que los infiltrados tuvieran una salida fácil de la aldea. Construido con una base de madera mokuton, el material extrañamente duradero creado por el linaje del Shodai Hokage, revestido de hormigón endurecido y reforzado por generaciones de Doton Jutsu y sellos esotéricos, los muros alrededor de Konoha eran famosos por su fuerza. A la leyenda perdida de la aldea, Orochimaru, de los Sannin, le había costado meses de planificación y varios cientos de sacrificios humanos para una invocación particularmente irritante para romperlos. Para los enemigos que no lo tenían, las paredes empinadas eran un recordatorio físico de la fuerza de Iden Village. Para las personas que estaban dentro, eran una señal de la seguridad continua de Konoha. Mientras los muros permanecieran en pie, la voluntad del fuego estaba segura. Las paredes no estaban amenazadas. No habían sido amenazados en más de 3 años. En cambio, estaban siendo utilizados como percha. No había ninguna ley que prohibiera a los shinobi de la aldea subir a la cima de las murallas. Sin embargo, no era algo de lo que muchos de los ninjas de Konoha se aprovecharan, aunque no era raro ver a Maito Gai trepando las cosas con una sola mano. Aparentemente, era parte integral de su rutina matutina. Sai, como en muchas otras cosas, fue la excepción. Durante años, el joven se había visto atraído a menudo por la cima de las enormes fortificaciones. No sabía por qué. Después de todo, su tiempo en Road no había fomentado la introspección. No estaba seguro de si era la forma en que se dejaba que el sol brillara sobre él de forma ininterrumpida, o la forma en que el viento se hacía más fuerte y despeinaba su cabello al pasar junto a su rostro, o simplemente la sensación de altura que sentía al mirar. En la aldea a cientos de pies por debajo de él. Todo lo que sabía era que cuando estaba aquí arriba, lejos del bullicio de la aldea o del opresivo silencio de la fortaleza oculta de la fundación, solo con el cielo y su pincel, se volvía infinitamente más fácil concentrarse, más fácil de aclarar su mente y más fácil de crear. Hoy, no estaba usando su cepillo. Hoy, tenía un lápiz en la mano. Sai estaba dibujando. Su mano se movió sobre el papel, el rasguño sordo del lápiz a veces amortiguado por una ráfaga de viento. Cada vez que esto sucedía, la mano de Sai apretaba su pequeño cuaderno. Por irracional que fuera, no quería que se lo llevara por los aires. Sin embargo, esa no fue la única vez que el agarre de Sai se hizo más intenso. Cada 40 segundos, como un reloj, su mano apretaba tanto el cuaderno como el lápiz, amenazando con romper la frágil madera y el no tan frágil lomo. Sus ojos se cerraban y miraba hacia abajo, enfocándose en algo que claramente no existía. Su lengua estaba ardiendo. Sensación de líquido hirviendo. Un limo cobrizo, uno que se deslizó desde la superficie de su lengua hacia su cerebro y más profundo, hasta su garganta. Lo dejó con ganas de vomitar el sabor, que sabía que era imposible, o arrancarse la lengua. Los intervalos entre quemaduras se gastaron en una anticipación atemporal. Durante los siguientes segundos se convirtieron en minutos, que por supuesto fueron mucho más largos que cualquier minuto. Un derecho a ser. Fue una gran distracción. A pesar de estas pausas, todavía se las había arreglado para hacer un progreso bastante impresionante en su boceto. Konoha, estirado debajo de él, avanzaba lenta pero seguramente en las páginas. Cúpulas, apartamentos, parcelas de árboles espesos y avenidas como pasillos que atravesaban el pueblo dividiendo los edificios, postes telefónicos, torres de radio, incluso detalles diminutos como barandas y torres de agua. Todo había sido recreado fielmente en las páginas del cuaderno de Sai. Mientras trabajaba, la mirada de Sai se detuvo en cierto hospital, antes de que sus ojos oscuros se desviaran, mirando más allá de la aldea. Se posaron en la montaña que enmarcaba todo Konoha. Y los rostros sobre él. Durante los últimos 10 minutos, Sai había estado experimentando lo que tentativamente etiquetaría como frustración. Había estado intentando dejar el monumento al Hokage en su cuaderno, pero cada intento le había parecido incorrecto. Primero, había sido demasiado perfecto. Entonces, demasiado clínico. Después de eso, demasiado flojo. No había suficientes detalles. Su último intento había sido el mejor, pero mientras miraba los 5 rostros, cada uno del tamaño de su pulgar, cada uno representado con un detalle insoportable a pesar de la distancia, supo que faltaba algo. Su lengua volvió a arder y reprimió una mueca de dolor. Rood lo estaba llamando a casa.
Sai ya no se atrevía a referirse al hombre con un sama, sin duda deseaba saber exactamente qué había ocurrido durante la persecución de Itachi Uchiha. Si bien los chismes secundarios y los informes de misiones estaban muy bien, existía la certeza de que un testigo operativo ofreció algo en el que el hombre confiaba a menudo. Sai se había presentado ante su maestro muchas veces antes por la misma razón. Hoy, había decidido no ir. Así como no estaba seguro de por qué prefería el aislamiento de la parte superior de las paredes, no estaba seguro de por qué había tomado esta decisión. Parecía simple. Danz llamó, y cuando Danz llamó tú respondiste. Pero en el fondo de su mente, Sai podía ver el ceño fruncido imperceptible que aparecía en el rostro de Naruto cada vez que se mencionaba a Danzo. Cómo los labios de Sakura bajarían, lo que sus libros le aseguraron significaba que ella estaba profundamente preocupada o más bien atraída por él. Se vio obligado a asumir que era lo primero. Pruebas exhaustivas habían determinado que lo último era extremadamente improbable. Sai no quería preocupar a sus amigos. Y no quería que Naruto frunciera el ceño. Así que hoy había decidido no ir. Había sido una decisión simple, pero parecía que también había sido la mucho más dolorosa. Sai se vio obligado a admitir que no le importaba. Sus amigos eran mucho más importantes que su propia comodidad. Así que ahora, se quedó mirando el pueblo al que los últimos meses de su vida habían comenzado a dar un aprecio profundo y real, su lengua y garganta consumidas por el fuego, incapaz de entender por qué su dibujo parecía incompleto. El sonido de sandalias sobre el cemento le llamó la atención y volvió un poco la cabeza hacia la derecha. Por el rabillo del ojo, encontró a un hombre encapuchado con una sencilla máscara blanca mirándolo. La máscara estaba casi sin decoración. Las más claras marcas de color decoraban su superficie de porcelana. Si Sai tuviera que adivinar, diría que la máscara intentaba ser una hiena. Y fallando. El hombre mismo era tan anodino como su máscara. Alto, pero no claramente. Delgado, pero no ágil. De pie como si estuviera relajado, cuando claramente no lo estaba. No había marcas en su capa, ni en el chaleco debajo de ella. Estaba perfectamente irreconocible. El hombre lo miró fijamente, con la cabeza ladeada, imitando al animal impreso en su máscara. No dijo nada. Tampoco Sai. Después de observar al hombre por un momento, volvió a concentrarse en su cuaderno, su lápiz golpeaba constantemente la página. Se hizo el silencio, excepto por el viento que agitaba la capa del enmascarado. No estás respondiendo a la convocatoria. El hombre finalmente habló. Su voz era tan corriente como el resto de él. Lo único que se podía decir al respecto era que era masculino. Sai volvió a mirar hacia el monumento. Una idea había comenzado a retorcerse en su mente, rozando su conciencia como un perro manso. Se quedó mirando el rostro del Godaime, sus ojos recorrieron lentamente la mejilla izquierda. Y el espacio vacío junto a él, la escarpada cara del acantilado. El hombre enmascarado lo miró, inmóvil. Cuando quedó claro que Sai no iba a responder, volvió a hablar. ¿Por qué? Era una pregunta, pero solo por la naturaleza de la palabra. La voz real no tenía rastro de curiosidad. No hubo ninguna consulta. Sai hizo una pausa y sus ojos se deslizaron hacia el hombre enmascarado. Hizo una pausa, considerándolo, y su lengua volvió a arder. Parpadeó lentamente y, cuando la sensación desapareció, respondió. Cada palabra fue sopesada como si fuera la última. Porque, hizo una pausa de nuevo, y su lengua de repente se sintió más ligera. La totalidad de él de repente se sintió más ligero. Porque no quiero el parpadeo del otro hombre fue casi audible, incluso escondido detrás de la máscara. ¿Qué? Y esta vez, fue una pregunta y no solo un ruido. Sai se encogió de hombros. Fue un movimiento delicioso para él. La lenta elevación de sus hombros, la forma en que su espalda se movía hacia arriba, dejando su mitad inferior indefensa. La implicación del descuido fue algo que atrajo mucho. No quiero ir. Así que no. Pero, Danz-sama te ha llamado. Hubo una confusión honesta resonando a través de la declaración. Para el hombre de la máscara, era el equivalente a gritar como un loco y rasgarse la ropa en medio de la calle. Sai se encogió de hombros de nuevo. Lo disfrutó tanto como la primera vez. No me importa. Quiero quedarme aquí. Tengo que terminar esto. Y volvió la cabeza lejos del hombre, volviendo a concentrarse en el monumento. Danzo-sama ha llamado. Usted debe ir. Sai no miró, entrecerró los ojos mientras miraba los rostros del Kage. Su idea, una vez entrelazada y entretejida, había comenzado a solidificarse. Habló con voz suave. ¿Me llevarás con él? El hombre no respondió. Él se limitó a mirar. No. Era casi tímido.
Pero, por supuesto, Sai no sabía cómo ser tímido. El silencio persistió. Los chirridos de una lejana bandada de pájaros atravesaron el aire como cristales rotos. Entonces, por favor, vete. Me estás distrayendo. El lápiz de Sai se posó en su cuaderno y comenzó a dibujar una vez más. El rasguño del lápiz hizo que el hombre de la capa se estremeciera. Hubo un momento de quietud, y por un segundo Sai creyó que el hombre lo iba a ignorar. O llevarlo a Danz. Querer o no. Entonces, hubo una ráfaga de chakra, y la hiena que apenas tenía cara se había ido. Sai suspiró y su mano izquierda, sostenida debajo de su cuaderno, se relajó. El kunai que sostenía cayó al cemento con un suave tintineo. Miró su cuaderno y la esquina de su boca se convirtió en lo que era inconfundiblemente una sonrisa. Apenas había comenzado a terminar su pieza, de verdad. Lo que tenía ahora era solo la impresión más simple, el más tosco de los borradores. Probablemente no estaría completamente completo durante meses o incluso años. No sería la primera vez que algo le había llevado tanto tiempo. Sin embargo, lo que ahora tenía lo llenaba de algo más cálido que el sol que golpeaba su espalda. Mirando la página, se dio cuenta de que finalmente había llegado a lo que faltaba. Estaba completo. La ladera de la montaña junto a la cara de Tsunade ya no estaba atravesada por riscos, llana y accidentada. Ahora, se había limpiado, un lienzo sobre un lienzo. Las rayas de grafito que estaban allí apenas daban vida a lo que estaría en la última página. Solo había dos cosas que eran claramente visibles. El primero fue un par de ojos muy abiertos, arrugados en una sonrisa. De alguna manera, incluso estáticos y apagados como estaban, de alguna manera lograron transmitir calidez y buen humor. El segundo fue un conjunto de 3 líneas, colocadas debajo de cada uno de los ojos, que aparecieron con la sonrisa invisible. Sai miró de nuevo hacia el monumento, y en un destello de algo, su imagen, su idea, se convirtió en realidad. Los 5 Kage, que miraban la aldea, severos y sin humor, ganaron un nuevo miembro. Naruto Uzumaki sonrió a la aldea que había jurado proteger, y Sai sintió que la sonrisa que de alguna manera se había abierto paso en su rostro se ensanchaba más. Garrapata. 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 Sakura Haruno estaba, lenta pero seguramente, volviéndose loca. Había soportado la preocupación de su madre y su padre haciendo payasadas desde que tenía la edad suficiente para entender que sí, debería sentirse avergonzada cuando su padre actuaba como un idiota total, o su madre la regañaba en público. Ella había sobrevivido a estar en el equipo de Naruto Uzumaki durante más de un año, algo que todos los ninjas de Konoha vivos estarían de acuerdo, por varias razones, era una hazaña en sí misma. Ella había sobrevivido a los exámenes Chunin y Orochimaru, había sobrevivido al Shinobi de Sound Village, y había sobrevivido al loco Jinchuriki de Suna. Ella se había marchado sin empeorar por el desgaste, y con un nuevo aprecio por sus compañeros de equipo y la vida en general. Se las había arreglado para reprimir el miedo y la depresión en la que Sasuke se había ido, la sensación de que no había sido lo suficientemente buena, que no valía nada. Ella había estado haciendo eso durante 3 años, con una sonrisa en su rostro. Se había enfrentado a más ninjas de rango S de los que pensaba que vería en su vida, y mucho menos pelear. Y ella había lastimado, realmente lastimado, a 2 de ellos. Gravemente. A través de todos estos desafíos, Sakura se mantuvo fuerte. Intacto. Cuerdo. Y ahora, un maldito reloj amenazaba con hacer lo que ni siquiera el líder de Akatsuki había hecho. Sakura miró hacia el pequeño círculo que estaba sobre la entrada. Parecía tan pequeño, tan frágil. Acabado negro liso, con cara blanca. Sin pretensiones, inofensivo. Garrapata. Y, sin embargo, era tan ruidoso. ¿Cómo podía descansar con una raqueta como esta? Sakura miró el reloj, una ceja moviéndose. Continúa, pensó con saña. Hazlo otra vez. Yo te reto. Se le ocurrió que la gente normal no se atrevía a usar relojes. También se le ocurrió que realmente no le importaba. Esta cosa la estaba desafiando. Garrapata. La frente de Sakura se aplanó inmediatamente. Su ceja se inmovilizó. Ella gruñó y se balanceó fuera de la cama, ignorando la mueca instintiva del dolor en sus costillas y piernas, y dejó escapar un siseo cuando sus pies golpearon el frío piso del hospital. Su molestia solo creció ante la sensación. Garrapata. Respiró hondo y se acercó al reloj, mirándolo todo el tiempo. Ella lo alcanzó y se detuvo debajo de la puerta. Su mano izquierda se levantó, alcanzando el implemento. Garrapata. Su dedo medio se curvó hacia atrás y se posó detrás de su pulgar extendido. Su mano se detuvo directamente al lado del reloj. Garrapata.
Sakura sonrió y movió la pequeña cosa mecánica. Hubo un agudo ping y una sangría de varias pulgadas de profundidad apareció en el lado del círculo que alguna vez fue perfecto. La mano se movió de nuevo, una vez, sin hacer ruido, antes de moverse de un lado a otro por un segundo. Se quedó flácido, balanceándose hacia abajo para aterrizar en el 6. Sakura escuchó por un momento. Silencio. Bendito silencio. Ella sonrió de nuevo, iluminando la habitación y se arrastró de regreso a su cama. Gimiendo, retiró las mantas y se acostó una vez más, permitiendo que la luz de la ventana abierta se derramara sobre ella mientras se relajaba. La cama estaba tibia. Afuera, el pueblo estaba cálido. El colchón era bastante suave, pensé que las almohadas quizás picaban un poco. Lo mejor de todo es que Naruto estaba a salvo. También el equipo 8 y Kakashi Sensei. Y Sasuke estaba de vuelta en la aldea. Los ojos de Sakura comenzaron a cerrarse, alejados de la conciencia por la paz y la tranquilidad recién ganadas. Oye, frente. Tú los ojos verdes se abrieron de golpe, y la Kunoichi intentó, sin éxito, reprimir un gemido. Aunque en verdad, el gemido sonó más como un gruñido. Movió la cabeza hacia la izquierda y encontró a Ino Yamanaka mirándola, los ojos sin pupilas muy abiertos. Llevaba su atuendo normal, morado y mallas por todas partes. Su cabello estaba recogido en una coleta completa, revelando ambos ojos. Ella pareció alarmada. Dijo la chica, sonando insegura. Está bien. Está bien. Puedo volver más tarde si quieres. Se quedó mirando a Sakura con la mirada loca, como si esperara que la otra chica saltara de la cama y le arrancara la cara de un mordisco. Sakura gimió de nuevo y se apoyó en su codo, haciendo todo lo posible para parecer que no quería asesinar a Ino. Con la otra mano, despidió a su amiga. No, Ino, está bien. Simplemente, me asustaste, dijo. Ino continuó mirándola. Sakura dio una sonrisa poco convincente. ¿Qué pasa? Ven a ver si mi última misión finalmente te hizo más bonita que yo. Ino se relajó y le devolvió la sonrisa, levantando la mano para apartar el cabello de los ojos, antes de darse cuenta de que todo estaba retenido por su cola de caballo. Trató de convertir el movimiento en un movimiento de su mano y de alguna manera lo logró. El elegante movimiento casi puso celosa a Sakura. PFFT. Sigue soñando, Foread. Ha sido así por un tiempo, y lo sabes. Ella se rió entre dientes, pero no fue una risa real. Sakura pudo detectar un trasfondo de preocupación en ella. Continuó Ino. Acabo de regresar de una misión, ya sabes. En realidad fue toda una aventura. De todos modos, escuché que estabas en el hospital. Así que vine a ver cómo estabas. Cuando terminó, se reclinó y guiñó un ojo con complicidad. Eso no es todo, sin embargo. Te traje un regalo. Anunció, y echó los brazos a un lado, presentando la puerta vacía. Sakura miró hacia la puerta. Ino la miró fijamente. Después de un segundo, volvió la cabeza para mirar hacia la puerta. Ella aprieta los dientes. Dije, un regalo. Gritó Ino. No pasó nada. Ino lo fulminó con la mirada, mientras su rostro comenzaba a transformarse en una expresión de pura y desenfrenada furia. Una vena de su frente se contrajo. No sucedió nada. Sakura arqueó delicadamente una ceja. Ino le dio al espacio vacío más allá de sus brazos una mirada que habría matado a cualquiera lo suficientemente tonto como para entrar en ese momento. Hubo un fuerte ronquido, resonando en algún lugar del pasillo. Gritó Ino. Salió de la habitación con las manos apretadas a los costados y los puños cerrados. Ella estaba chillando. Sakura no pudo evitar pensar que el ruido era 1000 veces peor de lo que había sido el reloj. Shikamaru. Hubo un bufido ahogado, un slap bastante fuerte y un breve grito. Ino regresó a la habitación, arrastrando a Shikamaru por su moño. El Nara estaba protestando. Fuerte. Estaba sentado, con las piernas estiradas y arrastrándose por el suelo. Había una gran canasta en su regazo, llena hasta el borde de coloridas frutas y dulces. Varios umeboshi, ciruelas saladas, estaban encima de todo, un tentador aderezo de color naranja amarillento. Había una pequeña cinta roja atada al asa de la canasta. Los ojos de Sakura se fijaron en él. Le resultaba terriblemente familiar. ¿En serio, Shika? ¿Cómo diablos te quedaste dormido ahí afuera? Me fui por 5 segundos. Ino estaba chillando por las protestas del chico. Ella dio un tirón particularmente cruel, y los propios gritos de Shikamaru fueron interrumpidos por una exclamación de dolor. Algo que sonaba como un cruce entre ¿qué diablos? Y Dios mío, mi pelo. La rubia continuó despotricando mientras detenía a Shikamaru a los pies de la cama de Sakura.
La espalda del Nara se estrelló contra el costado de la cama. Sus manos fueron a su pelo maltratado, agarrándose el cuero cabelludo. Ino no se detuvo. Es posible que tengas un problema, ya sabes. Dejar caer así, no es normal. Podrías ser un narcoléptico o algo así. Nunca sabré cómo hiciste Snin antes que yo. Deberías dejarme comprobar. Shikamaru finalmente logró intervenir, deteniendo a Ino en seco. Créeme, Ino. Lo último que necesito es a ti en mi cabeza, gimió, antes de mirar hacia arriba. Sus ojos manchados de tinta se encontraron con los ojos verdes de Sakura, y sonrió. Oye, Sakura. ¿Cómo aguantaste a esta arpía? Nunca lo sabré, dijo, haciéndose eco deliberadamente de Ino. La rubia, de pie encima de él, hizo crujir los nudillos y soltó un bufido. Shikamaru se estremeció. Sakura le devolvió la sonrisa. Tiempo, Shikamaru. Tiempo y paciencia, Shikamaru HND, una pequeña sonrisa en su rostro. Problemático. No tengo ninguno de esos, dijo. Levantó las manos hacia Sakura y la canasta con ella. Aquí. Choji e Ino armaron esto para ti. Ella solo me hizo llevarlo aquí. Ino gruñó de nuevo y Shikamaru se calló. Sakura aceptó la canasta, colocándola en su regazo. Se quedó mirando la cinta, la familiaridad inquietando su cerebro. Después de un momento, lo descartó, concentrándose en el contenido de la canasta. Eso es mucha comida, señaló. Pensé que acababas de descubrir que estaba aquí. ¿Y dónde está Choji, entonces? Ino sonrió cuando Shikamaru se puso de pie con cautela, frotándose la cabeza. Está tomando una siesta. O 3. Siento que no haya podido venir a verte, pero nuestra misión le costó mucho. En cuanto a la comida, bueno, te sorprendería saber cuánto tiene Choji en su casa. Aunque lo admito, movió los pies, luciendo un poco cohibida. Conseguir algo de umeboshi en tan poco tiempo fue bastante difícil. Sakura rió. No puedo creer que lo recordaras. ¿Cuándo te dije eso? ¿Hace 5 años? ¿6? Ino asintió. Casi 6, sí. Pero quiero decir, ¿qué tipo de amigo sería si ni siquiera pudiera recordar la comida favorita de mi mejor amigo? Sakura miró a Ino y abrió la boca. Shikamaru tosió con fuerza, y cualquier pretensión de ser un momento se desvaneció. Entonces, dijo, mientras Ino lo miraba y él fingía no darse cuenta. ¿Cómo terminaste aquí de todos modos? Sakura se volvió para mirar a Nara, entrecerrando los ojos. Shikamaru nunca hizo nada sin una razón. Particularmente cosas serviles como llevar cestas de regalo. Así que así era como Ino lo había obligado a venir. Shikamaru tenía curiosidad por saber qué había puesto a 2 equipos en el hospital. Con razón. Sakura se encogió de hombros mentalmente y decidió complacerlo. Lo averiguaría de alguna manera de todos modos. En este punto, con el informe del Hokage, era más un secreto a voces de todos modos. Es complicado, dijo. ¿Ustedes dos saben cuál era nuestra misión cuando nos fuimos? Ino negó con la cabeza. Shikamaru cerró los ojos. No explícitamente, no. Sakura se movió para seguir hablando, antes de que el pelinegro la interrumpiera. Sin embargo, dijo, es bastante fácil de entender. Estabas detrás de Itachi Uchiha, ¿verdad? Habló con perfecta calma, como si hablara de las ásperas almohadas del hospital en lugar de uno de los criminales más notorios del mundo. Sakura lo miró fijamente, con la boca aún abierta. Ino solo olfateó y agitó su cabello. Ahora que lo has hecho, Sakura. Él solo quiere lucirse. No, pero llegó demasiado tarde. Sakura ya estaba haciendo la primera pregunta que se le había ocurrido. ¿Cómo diablos supiste eso? Shikamaru sonrió. Bueno, en primer lugar, no era exactamente un secreto. Pero sin siquiera considerar eso, tú y Naruto, junto con 2 operativos Anbu experimentados, un Chunin de rango S y el equipo 8, fueron expulsados después de que Konoha recibió la noticia de que Orochimaru había sido asesinado por Sasuke. Ino se movió minuciosamente ante la mención de Uchiha, mientras que Sakura se estremeció sutilmente. La rubia notó la reacción, pero simplemente la archivó. Por ahora, por mucho que lo negara en voz alta, tenía curiosidad por saber cómo Shikamaru había sabido el objetivo del equipo de persecución. Entonces, el ex equipo 7, que definitivamente clasificaría como un equipo de combate, considerando que está formado por el Jinchuriki del más destructivo de los Biju y la segunda mujer más fuerte de Konoha, acompañada por 2 Anbu, y Kakashi Ataque. Esa combinación me dice que fuera para lo que fuera la misión, iba a alguna parte, o perseguía a alguien, eso era extremadamente peligroso. Sakura se sonrojó ante la segunda más fuerte, e Ino le guiñó un ojo.
Shikamaru hizo una pausa, una de sus manos se abrió. Sin embargo, también viajabas con el equipo 8. Un Inuzuka, un Aburame y un Hyuga. Todos los clanes que son peligrosos para luchar, claro, pero también famosos por sus habilidades de rastreo. Lo que significa que probablemente estabas persiguiendo a alguien. Sakura finalmente logró cerrar la boca. Ino ahogó una risita. Cuando no se lo estaba haciendo a ella, ver a Shikamaru pasar por su rutina de Soy un genio fue bastante divertido. El Nara siguió adelante. Entonces, sabía que un equipo de 8 shinobi estaba buscando a un individuo lo suficientemente peligroso como para merecer tantos ninjas de alto nivel. Normalmente, esa lista sería bastante grande, pero el tiempo de la misión lo redujo. Después se informó de muertos por Orochimaru a Sasuke. Por lo tanto, es probable que buscaba era él. Después de todo, traer de vuelta el último Uchiha sería bastante el golpe de Konoha. Afortunadamente, nadie en la habitación del hospital conocía la ironía más profunda de esa frase. Pero, que no tendría forma de saber dónde realmente Sasuke estaba. Bases de Orochimaru están bien escondidas, y Sasuke podría tener en cualquier lugar. Se ha ido después de que asumiera el tipo fuera. Afortunadamente, usted no necesita saber dónde estaba Sasuke. Simplemente dónde estaba pasando. Y si Sasuke iría a ninguna parte, que sería donde el hombre que mató a su familia era. La sonrisa de Shikamaru se desvaneció levemente. Además, los miembros de Akatsuki, aunque son bastante móviles, son rastreados por la aldea hasta cierto punto. Son demasiado peligrosos para no serlo. Hizo una pausa por un momento, los recuerdos lo inundaron. Ino miró, tranquila. Shikamaru cerró los ojos y cuando lo abrió no había rastro del momento del recuerdo. Por lo tanto, es lógico pensar que para encontrar a Sasuke Uchiha, primero tendrías que encontrar a su hermano, a quien al menos podrías localizar. A partir de eso, fue fácil sacar la conclusión que te habían enviado en busca de Itachi Uchiha, finalizó. Sakura miró a Nara. Ino trató de no hacerlo. El chico de cabello oscuro miró a Sakura, haciendo un mejor trabajo ignorando a Ino que Ino ignorándolo a él. Shikamaru, dijo Sakura vacilante. ¿De verdad te las arreglaste para darte cuenta de que íbamos tras Itachi, así como así? ¿Eh? Dijo el Nara. Ociosamente se rascó la pierna. Ya. Mi papá es el comandante Anbu. Solo miré los informes de la misión y descubrí lo que estaba haciendo Yamato Taicho. Ambas chicas miraron al chico de ojos tintados por un momento, conmocionadas. Sakura fue la primera en romper el silencio. Ella se rió, una pequeña risita al principio. Pronto, se convirtió en algo mucho más. Ino parecía no poder decidir entre unirse a su amiga y golpear a su compañera de equipo. Ella se conformó con ambos, riendo a carcajadas y pateando a Shikamaru en la espinilla. El Nara se frotó la pierna, pero también estaba sonriendo. ¿Pero en serio?, preguntó, mientras la risa se apagaba. ¿Qué pasó? ¿Itachi te golpeó? No, Sakura dijo, negando con la cabeza. En realidad, probablemente no me creerás, pero creo que él nos salvó. Ino y Shikamaru se quedaron mirando. ¿Estás bien?, dijo la Yamanaka, sus ojos sin pupilas muy abiertos. No te creo. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, es una larga historia. Sakura hizo una pausa, luciendo pensativa. En realidad, no por tanto tiempo. Solo, complicado. Lo primero que debes saber, Ino, Sasuke ha vuelto, murmuró. ¿Qué? La chica rubia gritó emocionada. ¿Por qué no fue eso lo primero que dijiste? Deberíamos ir a verlo. ¿Dónde está? Sakura negó con la cabeza. No lo sé, dijo. Probablemente en algún lugar del hospital. Bajo guardia, apuesto. Sonaba apagada. Ino se dio cuenta. Vamos, Sakura. ¿Por qué estás tan callada? Sasuke ha vuelto. ¿Por qué no? Finalmente miró bien el rostro de Sakura. La chica de cabello rosado estaba cerrando los ojos con fuerza, mordiendo algo. Sakura, ella miró a Shikamaru. ¿Qué ocurre? Preguntó seriamente. Sakura suspiró. Es ciego. Ino pareció sorprendida. Shikamaru se puso rígido. ¿Qué? Ese fue el Yamanaka. Sasuke está ciego. Itachi le quitó los ojos. La habitación quedó en silencio por un momento. Las manos de Sakura se curvaron alrededor del borde de su manta. Brevemente, Sakura deseó no haber roto el reloj. Incluso hubiera sido mejor que el silencio. Ino finalmente recuperó la voz. Estaba temblando. Oh, Dios mío. ¿Quieres decir, los arranqueó? Dios mío, dijo Ino de nuevo. Se tapó la boca con la mano e inconscientemente se balanceó sobre los talones. Shikamaru se quedó mirando, sus ojos intensamente oscuros viendo algo más que Sakura. ¿Por qué?
Preguntó, su tono de voz. Hizo como si fuera a sentarse, antes de que Ino lo fulminara con la mirada. Alzando una ceja con sarcasmo, puso los ojos en blanco y se mantuvo de pie. Sakura se encogió de hombros. De repente se sintió agotada. No lo sé, dijo. No pregunté. Pero me lo puedo imaginar. ¿No lo preguntaste? Espera, ¿realmente conociste a Itachi cara a cara después de que él hiciera esto? Preguntó Ino, luciendo preocupada. Si la voz de Sakura se había vuelto cada vez más plana. Shikamaru se movió para hablar, pero fue interrumpido. Escuchen, esto será más fácil si ambos escuchan por un minuto. Haré mi mejor esfuerzo para explicar lo que pasó. Shikamaru e Ino siguieron el consejo de Sakura. Ino se mordió el labio, mientras que las manos de Shikamaru habían comenzado a juntarse lentamente, la punta de cada dedo se encontraba con su opuesto. Sakura respiró hondo y les contó todo. Hinata respiró hondo y bajó los ojos a sus manos mientras se movían inquietas en su regazo. Yasuo Hyuga la miró fijamente, sus ojos pálidos la atravesaron. El jefe del clan Hyuga se mantuvo con perfecto equilibrio en el asiento junto a la cama de su hija, con los brazos cruzados frente a él. Había estado escuchando la historia de su hija durante los últimos 15 minutos, su rostro inexpresivo. Había llegado más temprano ese día, atraído por la noticia de su regreso. El hecho de que Hinata, incluso con el cuidado de Sakura, hubiera sido la más herida del equipo de persecución, sin duda había acelerado su llegada. Ese hecho trajo otro ataque de vergüenza a Hinata, e inclinó la cabeza más abajo. Sus labios temblaron, antes de reafirmarse cuando oleadas de autodesprecio la invadieron. Realmente había sido una inútil. Cuando Pain vino por Naruto, ella no pudo ayudar en absoluto. Todo lo que había hecho era estorbar. Ella había desviado un ataque que su equipo podría haber evadido fácilmente. Ella había distraído al hombre con el Rinnegan durante unos segundos antes de quedar impresionada, 2 veces. Había tenido que ser rescatada de 2 de sus convocatorias. Y cuando llegó el momento, cuando finalmente se le dio la oportunidad de demostrar su valía ante Naruto, ella había fallado. Absolutamente. El dolor la había aplastado. Lo mejor que había podido lograr, contra el hombre con el que Naruto había luchado con cada centímetro de su piel quemada y su cuerpo exhausto, habían sido meras acciones estancadas. Ella debería haber muerto. Ella habría muerto si no fuera por un shinobi mucho más hábil que ella. Itachi Uchiha la había salvado. Ella siempre necesitó ser salvada. El hecho de que hubiera perdido no era lo que la llenaba de disgusto. En realidad, había esperado perder. El hecho de que hubiera perdido sin darle a Naruto la oportunidad de escapar fue lo que la llenó de odio. Así que ahora, Hinata se sentó en su cama de hospital, le dolía el cuerpo, le ardía el espacio detrás de los ojos y se ahogó en la autorrecriminación. Hinata, su padre habló lenta y silenciosamente, cada una de sus palabras ponderadas. Parecía casi arrepentido. Hinata cerró los ojos. Ella ya podía escuchar sus palabras. Ella no lo culpó por ellos. ¿Por qué era tan lenta? ¿Por qué no pudo salvar a sus camaradas? ¿Por qué se pierda su tiempo haciendo ahorrar ella? ¿Por qué molestarlos? ¿Por qué hacer que salven a alguien tan inútil no sería tan sencillo? Por supuesto, pero no tenía por qué serlo. Ella misma podría llenar los espacios en blanco. La cabeza de Hinata bajó aún más bajo el ataque que se avecinaba. Se clavó las uñas en las palmas de las manos, ocultas por la manta. Su padre empezó a hablar de nuevo. No puedo empezar a decirles lo orgulloso que estoy. Su voz ya no era lenta ni tranquila. Hinata abrió los ojos. Amplio. Lentamente levantó la cabeza, su cabello se deslizó lejos de la superficie de su manta. ¿Qué? ¿Padre? Preguntó, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Actuaste con una voluntad impresionante en tu última misión. Trajiste honor tanto a ti como a tu clan. Como dije, hizo una pausa, apartando la mirada de ella por un momento, mirando por la ventana, antes de redirigir su atención. Estoy orgulloso de que seas mi hija. Hinata no entendió. Pero, fallé. El dolor me derrotó y escapé. Si no fuera por Itachi Uchiha, entonces, Yasuo la interrumpió con una sola mano levantada. Tú solo te enfrentaste al líder de Akatsuki, un hombre que derrotó al resto de tus camaradas con un solo jutsu, y luchaste contra él hasta que pudieron llegar refuerzos. La idea de que Itachi Uchiha fuera refuerzos era increíblemente extraña, pero Hinata no se atrevió a interrumpir a su padre, quien continuó con una voz clara y tranquila.
Comenzaste la pelea tan exhausto que ni siquiera pudiste activar tu Byakugan, junto con un tobillo roto, y no te detuviste hasta que un oponente más grande y pesado te inmovilizó físicamente en el suelo, a pesar de tener una muñeca muy dislocada, varios dedos rotos, bastantes costillas rotas y un riñón reventado en el proceso. Yasi negó con la cabeza, luciendo arrepentido. Incluso con estas heridas, lograste inutilizar dos de sus extremidades en el fragor del combate y quitarle la visión periférica con un golpe de mirada que, si se hubiera conectado por completo, lo habría dejado con muerte cerebral. Todo sin usar tus ojos. El padre de Hinata, pero el heredero Hyuga se quedó sin habla. Sus ojos estaban en blanco, pero el comienzo de algo que se parecía mucho a la esperanza estaba comenzando a asomarse a ellos. De hecho, si esta misión tuya reveló alguna falla, fue la mía. El líder del clan suspiró. Ahora sé que eres, sin lugar a dudas, el heredero que he estado esperando. Los últimos años ciertamente te han cambiado para mejor, Hinata. Estoy contenta. Hinata no podía pensar en qué decir. Así que, en cambio, sorprendida, dijo, gracias, padre. Hizo una pausa por un momento, inmóvil. ¿Pero por qué estás contento? Suministró Yasi. Hinata asintió en silencio. Su padre apartó la mirada de ella y suspiró. Durante mucho tiempo, me preocupé por ti, dijo. Sé que eres un alma gentil, Hinata. La vida de un shinobi no fue necesariamente para ti. Podrías haberlo hecho bien en otros ámbitos de la vida. Los ojos de Hinata se oscurecieron. Su padre acababa de decir que estaba orgulloso de ella. Pero ahora, ¿no estaba destinada a ser una niña? Yasi continuó hablando, sin darse cuenta de los pensamientos de su hija. Estaba mirando a la distancia, perdido en su propio mundo. Eres como tu madre en ese sentido. Y, al principio, parecía que mientras te habían dado su belleza y amabilidad, no te habían dado su testamento. Se volvió hacia Hinata de repente, sorprendiéndola. Por eso me casé con ella, ya sabes. Oh, los mayores pensaron que eran tan inteligentes al colocarnos juntos de esa manera, pero ambos sabíamos mejor. Ella era la única que podía soportarme. Y yo no me habría conformado con alguien servil. Pasé toda mi vida rodeado de sirvientes y amos. Sus ojos se intensificaron y miró a su hija. ¿Entiendes, Hinata? Quería un igual. Hinata se limitó a mirar a su padre, esperando desesperadamente que él no pensara menos en ella por la confusión en su rostro. Sin embargo, Yasi se dio cuenta. Parpadeó y sus ojos comenzaron a descongelarse. Sacudió la cabeza. Lo siento, Hinata. Eso es historia antigua. El punto es, me alegro, porque ahora sé que tu madre no está tan perdida como pensaba. Su voluntad, hizo una pausa y se rió entre dientes. Un momento. Hinata parpadeó, luciendo como Yasi por un breve segundo. Su padre nunca se rió entre dientes. Su terquedad sigue viva en ti. Gracias, padre, susurró Hinata. Ella no sabía qué más decir. Toda su vida había querido estar a la altura del amor de su madre y la fuerza de su padre. Pero siempre había parecido que le habían dado los aspectos menos shinobi de su madre y los aspectos más combativos de Hanabi de su padre. Parecía ser su destino ser siempre una ninja menor que su hermana. Hanabi fue más rápido. Hanabi tenía más frío. Hanabi era más inteligente. Pero tal vez, se dio cuenta Hinata, eso no importaba. Ella no tenía por qué ser la mejor ninja. No todo el tiempo. No tenía que caminar por la vida con el corazón cubierto de hielo, sus ojos siempre buscando amenazas. Hinata volvió a mirar su regazo, donde estaban sus manos. Lentamente, los abrió. Ella no tenía que ser fuerte. No todo el tiempo. No como lo era Hanabi. Solo tenía que ser fuerte, ser dura, cuando necesitaba serlo. Y, mirando hacia atrás, con las palabras de su padre cubriendo sus recuerdos, Hinata vio algo increíble. Ella lo había sido. Ella había luchado contra Pain. Luchó contra el hombre que había derribado a Itachi Uchiha con un solo jutsu, que había lisiado a Naruto. Ella había peleado con él hasta que no pudo pelear más, y luego intentó seguir peleando de todos modos. Ella había luchado, no porque quisiera ser una gran ninja, sino porque quería proteger a Naruto. ¡Qué idea tan simple! ¡Qué idea tan poderosa! De eso se trataba ser un ninja. Protegiendo a aquellos que no pudieron protegerse a sí mismos. Protegiendo a aquellos que son preciosos para ti. Hinata pensó que lo había entendido. Y lo había hecho, en la superficie. Naruto había sido simple. No se echó atrás, incluso cuando el mundo amenazaba con aplastarlo día y noche. Y lo hizo con la voluntad que obtuvo al proteger a sus amigos.
Pero ahora, con su nueva perspectiva, comenzó a comprender lo que acechaba debajo de la filosofía de Naruto. Mientras Hinata miraba sus manos ocultas, con los ojos muy abiertos, Yashi se levantó de su asiento, moviéndose ligeramente. Luego, inclinó la cabeza hacia un lado. Hinata lo miró con una mirada interrogante en sus ojos. Sin una palabra, su padre activó su Byakugan, las venas salieron en espiral. Por un momento, se quedó quieto, antes de que sus ojos volvieran a su estado normal. «Tiene un visitante», dijo simplemente. «¿Un visitante?», Hinata preguntó tímidamente. ¿Quién querría visitarla? Kiba y Shino aún se estaban recuperando y su padre ya estaba aquí. En respuesta, Yashi se acercó a la puerta cerrada de la habitación. Permaneció junto a él un momento. Pasaron 2 segundos. 3. Hinata se preguntó por qué estaba esperando. Yashi se inclinó y abrió la puerta. Naruto Uzumaki se congeló del otro lado cuando su mano golpeó contra nada más que aire. Fuera lo que fuese lo que esperaba encontrar del otro lado, ciertamente no había sido el rostro severo de Yashi Hyuga. Hinata tuvo que reprimir una risita mientras observaba cómo el rostro de la rubia pasaba de una cuidadosa alegría a una conmoción apenas reservada. Pero por dentro, ella estaba tan sorprendida como él. ¿Naruto había venido a visitarla? ¿Por qué? Oye, Hyuga-san. Sama, tartamudeó Naruto, apenas comprendiendo su honorífico. ¿Está Hinata aquí? Es un poco, necesito hablar con ella. Trató de mirar por encima del hombro del imponente hombre, pero Yashi hizo una puerta tan buena como la que había abierto. Hyuga-san está perfectamente bien, Uzumaki, dijo el hombre. No nos parezcamos a la ceremonia. Tengo más que suficiente de eso en mi propia casa. Mientras hablaba, avanzó. Naruto tuvo que dar marcha atrás para evitar ser atropellado. El paso de Yashi fue implacable, y pronto la espalda de Naruto estuvo contra la pared del fondo. El mayor Hyuga se detuvo a poco más de un pie de él. Naruto inconscientemente se apretó más contra la pared. El rostro de Yashi no era más que plácido, pero había algo intimidante en sus ojos en blanco y sin pupilas que Naruto nunca había visto en los de Hinata. Sin embargo, lo había visto una vez antes. En Megis, justo antes de que el genio lo golpeara hasta convertirlo en pulpa y cerrara todo su Tenketsu. El recuerdo le hizo estremecerse. Yashi observó la reacción con atención, y Naruto se puso rígido bajo sus ojos duros. Después de lo que mi hija pasó por ti, bueno, espero que tú y ella tengan una agradable charla, ¿no? Preguntó Yashi, cada palabra sonaba mucho más siniestra de lo que su simple naturaleza debería haber permitido. Naruto simplemente asintió frenéticamente. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero cuanto antes terminara, mejor. Bien. Te dejo a ti, entonces, y con eso, Yashi se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Naruto lo vio irse, con los ojos muy abiertos. Se giró para mirar hacia la habitación de Hinata, donde la heredera estaba sentada mirándolo. Parpadeó y apartó la mirada. Naruto se despegó de la pared y con cuidado se dirigió a la habitación de Hinata. Casi esperaba que Neji saltara detrás de la puerta o las cortinas y le diera un trato similar. Llegó a la cama de Hinata y se sentó en la silla que su padre había dejado atrás. Mientras lo hacía, dejó escapar un suspiro de alivio. Miró a su alrededor furtivamente, y luego se inclinó hacia Hinata, susurrando conspirador, sus ojos mirando alrededor como si estuviera esperando una emboscada en cualquier momento. Pensé que habías dicho que tu padre no me odiaba. Preguntó. Chilló Hinata. ¿Te odio? Ella preguntó. Ella todavía estaba mirando su manta, su mente dando vueltas. ¿Por qué estaba Naruto aquí? Bueno, sí. Quiero decir, cuando estabas hablando con Pain, dijiste que no le importaba el zorro. Pero quiero decir, ¿qué fue eso entonces? Naruto no sonaba herido o confundido. ¿Estaba bromeando? ¿O su padre realmente lo había ofendido? Hinata rompió a sudar frío. Bueno, quiero decir, por supuesto que no te odia Naruto. Él es solo, bueno, la mente de Hinata se estancó mientras buscaba una explicación para el comportamiento de su padre. Comportamiento que, de hecho, no entendía completamente. Entenderse a sí misma. Naruto la vio tartamudear por un momento y luego palideció. Palmeó su rostro. ¡Oh, Dios! Soy un idiota. Hinata miró hacia arriba. ¿Naruto? La rubia apenas prestaba atención. Parecía aterrorizado. Hinata, siento mucho que te lastimes tanto. Cuando estabas luchando contra Pain, todo lo que pude hacer fue quedarme allí. Era tan inútil. Por favor, acepta mis disculpas. Y dile a tu papá que lo siento también. No quería que te lastimaras. Traté de ayudar, de verdad.
Pero, el resto de la apresurada disculpa de Naruto se desvaneció del oído de Hinata mientras lo miraba asombrada. Lamentó que ella hubiera sido herida. Mientras estaba en el suelo, exhausto y completamente cubierto de quemaduras, ella no pudo evitarlo. Ella sonrió. Naruto notó su sonrisa y se apagó. ¿Qué? Hinata se sonrojó, pero respondió de todos modos. Es solo, Naruto, no deberías ser tú quien se disculpe conmigo. Debería ser, ni siquiera lo digas. Naruto la interrumpió. ¿Qué? Hinata no dijo nada, pero su rostro valía más que 1000 palabras. La cara de Naruto, por otro lado, estaba más en la línea de 3 o 4 mientras se apresuraba a llenar el vacío que había dejado su interrupción. La mayoría de esas palabras eran una versión diferente de lo siento. Es solo, Hinata, si no fuera por ti, Pain me habría llevado allí mismo. Lo detuviste tú sola. Apenas logré derribar a uno de ellos, y ni siquiera estaba herido como tú, dijo Naruto. Pero yo no, Itachi, habría llegado demasiado tarde si no fuera por ti. Me habría ido para entonces. Hinata, me salvaste yo. Bueno, el intento de palabra de Hinata en el borde apenas salió de su boca antes de que la entusiasta rubia lo aplastara. Y esa ni siquiera era la primera vez. Me habría entregado a ese maldito si no hubiera sido por ti. Estaba totalmente lista para volver a mi ninja. Y me detuviste. Naruto se había vuelto cada vez más fuerte a medida que avanzaba, y ahora casi estaba gritando. Los dedos de Hinata se deslizaron por debajo de la manta y comenzó a presionarlos con un reflejo nervioso ancestral. Alguien más lo habría hecho, murmuró, sonrojándose. La atención y el volumen de Naruto solo la habían calmado. La rubia la miró fijamente por un segundo, notando la forma en que estaba acostada en su cama, acurrucada sobre sí misma, evitando el contacto visual. Él se encogió de hombros. Tal vez. Pero no lo hicieron. Tú lo hiciste, lo dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Hinata se puso roja como un ladrillo y el doble de silenciosa. Después de un momento, Naruto apartó la mirada de ella, su mano gravitando lentamente hacia la parte posterior de su cabeza. Cuando estaba a la mitad del camino, se congeló y miró hacia atrás. Lentamente, lo bajó hacia su regazo. Hinata vio el movimiento por el rabillo del ojo y sonrió. Lo había visto hacer eso más veces de las que podía contar. Pero ella todavía no dijo nada. El silencio se prolongó durante un par de segundos más. Naruto abrió la boca antes de volver a cerrarla. Nervioso, se rascó la pierna. Hinata hizo todo lo posible por mantener los dedos quietos. Se dio cuenta de lo ruidoso que era el reloj sobre la puerta. Naruto suspiró. Fuerte. No soy bueno en esto, murmuró. Hinata lo miró, sus dedos finalmente dejaron de juguetear. Se volvió hacia ella, haciendo una mueca. Dijo. Bien, Naruto. Preguntó Hinata, perpleja. Es solo, quiero decir, balbuceó Naruto, antes de respirar profundamente. Hinata, bueno, dijiste, ¿cuándo? Bueno, cuando Pain era, dijiste, Hinata contuvo el aliento. Bajó los ojos una vez más y apretó las manos, los nudillos se le blanquearon. Naruto apenas notó su reacción. Hinata, dijiste que, me amabas. Quiero decir, quisiste decir, en realidad, Naruto seguía tartamudeando, pero a medida que avanzaba, su rostro se reafirmó lentamente y su discurso se volvió más seguro. Hinata permaneció en silencio, mirando su cama. Apenas podía encadenar sus pensamientos. La heredera Hyuga siempre se había contentado con ver a Naruto desde la distancia y sacar fuerzas de él. Fue fácil. Fácil como estar bajo el sol, fácil como respirar aire. Naruto, por su propia naturaleza, fue increíblemente inspirador. Hinata había sido la primera en notarlo, pero no la última. Algo como él, algo que ardía como lo hacía todo el tiempo, que era significativo, a veces, por simplemente continuar, no podía mentirse a sí misma. Hinata había tenido miedo de extender la mano y tocarlo. Para acercarse a Naruto. No era miedo al rechazo. El rechazo ni siquiera había entrado en la mente de Hinata, ya que nunca había creído ni por un momento que realmente se merecía a alguien como Naruto. Era un miedo informe al reconocimiento. Un terror de que si realmente caminaba hacia la luz de Naruto, en lugar de simplemente mirarla, no le gustaría cómo se veía en ella. Pero ahora, se dio cuenta Hinata, las cosas eran diferentes. Finalmente había comenzado a comprender realmente lo que impulsaba a Naruto, y no solo a emularlo. Había pensado que la voluntad sin fin, la terquedad, lo había llamado su padre, que lo impulsaba a nunca darse por vencido, había sido la fuente de su fuerza, la fuente de su luz. Pero ella se había equivocado. El dolor le había enseñado eso.
La fuerza de Naruto no vino a él porque fuera terco. No se había vuelto tan fuerte como ahora porque se negaba a retroceder. Se había negado a retroceder porque se había vuelto fuerte. Y había obtenido esa fuerza defendiendo a sus amigos. Hinata lo había sentido. Cuando había luchado contra Pain. Había visto a Naruto en el suelo, sangrando, quemado y roto en el suelo. No había importado que no pudiera mover su tobillo, o que sus pulmones estuvieran ardiendo, o que su Byakugan se hubiera apagado momentos antes de que ella tropezara con la vista de Pain. Todo lo que había importado era que Naruto estaba herido, Naruto estaba en el suelo y Pain estaba parado sobre él. Hinata, a pesar de su cansancio, había sentido en ese momento que podría haberse enfrentado a ejércitos. Proteger a Naruto, su amigo, se había convertido en lo único que registró. Ni siquiera se había dado cuenta de lo mucho que Pain la había herido con una sola patada hasta que también fue derribada al suelo. Y después de algo así, Hinata supo con tranquila certeza que ahora podía estar en la luz y no avergonzarse. Así que en lugar de seguir mirando la cama, silenciosa y asustada, como lo habría hecho una semana antes, levantó los ojos hacia los de Naruto y sonrió gentilmente. Si su voz era veraz, cristalina y clara. Naruto se limitó a mirarla fijamente, tan tonto como lo había estado antes de que llegara Itachi. Parecía aterrorizado. ¿Por qué? Él susurró. Esta no era la Hinata que conocía. La Hinata que conocía tartamudeó, se puso roja y nunca lo amaría. Pero esta Hinata, la que estaba frente a él, era simplemente rosa, sus palabras eran tranquilas y contundentes, y aparentemente, lo hizo. Hinata cerró los ojos y volvió a relajar las manos. Estaba firmemente convencida de que lo que dijera a continuación sería una de las cosas más importantes que dijera en su vida. Al principio, fue solo porque eras tú, Naruto, dijo, mientras Naruto miraba, extasiado. Eras tan brillante. Y yo, su sonrisa se desvaneció. No lo estaba. Estaba callado y débil. Apenas era un niño. Pero tú, aunque no pudiste controlar tu chakra, aunque no le agradabas a nadie, aunque vivías solo, todavía te defendías. Seguiste siendo tú. Todos los días. El rostro de Naruto se oscureció minuciosamente al recordar sus días en la academia. Los días en que había estado solo. Hinata, con los ojos cerrados, no se dio cuenta. No entendí cómo lo hiciste. Eras increíble. Quería estar más cerca de ti. Quería descubrir cómo eras tan brillante. Hinata abrió los ojos y miró a Naruto. Ella parecía asustada. El Hyuga vaciló. Pero, tenía miedo. Naruto la miró, sus ojos azules muy abiertos. Parecía incluso más aterrorizado que Hinata. ¿Del zorro? Hinata negó con la cabeza. No. No, Kyuubi. Yo, tenía miedo de lo que sucedería si yo hice al día para usted. No sabía si era lo suficientemente fuerte como para estancia a tu lado. ¿Cómo pudiste pensar eso? Preguntó Naruto. Hinata apartó la mirada de él. Su ataque de coraje comenzaba a desvanecerse. ¿Cómo pudiste pensar que no eras lo suficientemente fuerte? Desde que te conozco, no he sido tan fuerte como crees, Naruto, dijo Hinata, su boca cayendo, junto con sus ojos. Siempre he obtenido mi fuerza a tu alrededor. De ti. Naruto se calló. En cualquier otro día, lo repentino del movimiento habría hecho que Hinata dejara escapar una risa ahogada, escondida por sus mangas. Hoy no. Pero ahora, es diferente, dijo Hinata, mirando a la rubia. ¿Diferente? Finalmente comencé a entenderte, Naruto. Te observé durante mucho tiempo, y pensé que te conocía por eso. Pero, estaba equivocado. No sabía qué te impulsaba en absoluto. Hinata tartamudeó levemente al darse cuenta de la importancia de sus palabras. Ella no podría recuperarlos. Pero ahora, lo hago. Cuando luché contra Pain, cuando estabas herido, finalmente entendí tu mundo, Naruto. Pensé que se trataba de nunca retroceder ante un desafío. Pero, ¿no se trata solo de eso, es eso? Naruto negó con la cabeza, asombrado. No, dijo. Quiero decir, sí, es eso también. Pero, no te echas atrás para proteger a tus seres queridos. Hinata terminó por él, y él asintió, tragando saliva. Así es como sé que te amo, Naruto. No dudé en luchar contra Pain, a pesar de que estaba herido. Incluso cuando la única opción para darte otro minuto, otro segundo, era morir, estaba dispuesto a aceptarlo. Finalmente lo entendí. Hinata, dijo Naruto, ahogándose un poco con las palabras. No quiero que mueras por mí. No quiero que nadie muera por mí. Hinata sonrió. Lo sé, Naruto. Pero no puedes ser tan egoísta todo ese tiempo.
No puedes soportar las cargas de tu amigo así por el resto de tu vida. Te matará. A veces, tienes que dejar que los que te aman sean los que protejan. Las palabras de Hinata dejaron a Naruto mudo, y por un momento se quedó mirándola. Ella le devolvió la mirada. El momento se prolongó. Naruto finalmente miró hacia otro lado, mirando hacia el suelo. Hinata, dijo. Quiero decir, realmente no sé qué hacer. No creo que nadie me haya amado antes. El corazón de Hinata se rompió un poquito cuando Naruto dijo eso. Trató de que no se notara en su rostro. Está bien, Naruto. Naruto asintió, luciendo en conflicto. Escucha, podemos, hablar de esto más tarde, tal vez. Quiero decir, quiero resolver esto, ¿sabes? Pero ahora mismo, tengo que ir a hablar con Ero Sennin sobre algo. Prometí. Hinata sonrió de nuevo, y dado un día entero, Naruto no podría haber expresado lo aliviado que lo hizo esa sonrisa. Por supuesto, Naruto. Entiendo. Ve a hablar con tu maestro. Se apartó de él, miró por la ventana y miró a Konoha. No voy a ir a ningún lado por un tiempo. Naruto le dio una sonrisa incierta, antes de asentir rápidamente. Entonces, vaciló. Después de un momento de indecisión, hilarantemente claro en su rostro, se inclinó hacia adelante y tomó la mano de Hinata, descansando en su regazo, en la suya. Le dio un ligero apretón, luego lo dejó caer y prácticamente huyó de la habitación. Hinata se quedó mirando por la ventana. Su mano estaba caliente donde Naruto la había tocado. Frotó el punto cálido lentamente con los dedos y observó a una familia de 4 personas navegar por un mercado a una cuadra de distancia. Hinata sonrió. Este pequeño pozo de mierda es hacia donde nos dirigimos. Es poco, Suigetsu el Ozuki resopló, ajustando la enorme hoja en su hombro. Miró la ciudad que se extendía debajo de él, contemplando las murallas defensivas y los coloridos edificios achaparrados. No pudo evitar notar que había una sección de la ciudad, cerca de las murallas más al oeste, donde todos los edificios eran más altos y más coloridos. Nueva construcción, y mucha. Algo grande había estado allí una vez. Aunque a Suigetsu realmente no le importaba qué había sido, o por qué se había ido. No es un pueblo escondido, eso es seguro, dijo con desdén. Se concentró distraídamente en las paredes, observando su sencilla construcción de hormigón y su mediana altura. Patético. Tal vez podrían mantener alejados a algunos bandidos retrasados, pero shinobi, ni en sueños. Estoy bastante seguro de que la mayoría de los lugares no son pueblos escondidos, suspiró su compañero. Karin, para decirlo sin rodeos, se veía terrible. Había grandes círculos oscuros debajo de sus ojos, hechos para verse solo más oscuros por el color rojo extremo sobre ellos. Su cabello estaba sucio, lleno de corteza e insectos muertos, y sus extremidades temblaban. Ella y Suigetsu se habían estado moviendo a un ritmo rápido, incluso para los shinobi, durante los últimos 3 días, impulsados por una compulsión en la mente de Karin. Ve al sur, había dicho. Luego, después de haberlo hecho durante 2 días, se convirtió en ir al oeste. Como lo habían hecho, se había vuelto más y más silencioso. Ahora, para alivio de Karin, la voz sin voz se había detenido por completo. Mientras se paraba en una rama del árbol más alto a cientos de metros con Suigetsu y miraba hacia la pequeña ciudad que tenían ante ellos, supo por qué. Itachi Uchiha los estaba esperando allí. El hermano de Sasuke estaba en algún lugar de esa ciudad. Karin no estaba segura de estar lista para conocerlo. Ni siquiera estaba segura de por qué la había hecho venir aquí. Aunque la teoría que se le ocurrió cuando ella y Suigetsu se alejaron a trompicones del páramo dejado por el líder de Akatsuki todavía era cierta, hasta donde ella sabía. Itachi había tomado los ojos de Sasuke y luego había venido aquí. Obviamente, quería un lugar apartado, donde pudiera descansar de forma segura después de su batalla con Pain. Danzakugai, antigua atracción turística y todavía un centro de juego de gran éxito, era el lugar perfecto. Vio muchos visitantes, todos ellos tan excéntricos como el anterior. Y sus ciudadanos habían aprendido a lo largo de los años a no hacer preguntas. No pensarían 2 veces en un hombre tranquilo con una capa si eligiera quedarse allí. Su compañera, por otro lado, Karin no estaba tan segura. Estiró sus sentidos, buscando un chakra frío y familiar. Como el de Sasuke, si el chakra de Sasuke se hubiera dejado afuera bajo la lluvia durante una semana. La ciudad de abajo estaba emocionada, cálida, fluida. Había miles de señales débiles, apenas registradas en los sentidos de Karin, como luciérnagas entre la hierba alta. Esos eran civiles, comerciantes, la gente de las naciones elementales que no eran shinobi.
Había muchos de ellos, y la distraían, zumbando, nublando la ciudad con un chakra tibio. Excepto por un lugar. Cerca del centro de la ciudad, hubo un escalofrío, un trozo de hielo en un campo soleado. Era una frialdad familiar y, a pesar de su frialdad, Karin sintió que sonreía. Suigetsu se volvió hacia ella, mostrando los dientes en algo que definitivamente no era una sonrisa. ¿Encuéntralo?, preguntó ansioso. No estaba hablando de Itachi. No, dijo Karin. Pero Itachi definitivamente está ahí abajo. Si su compañero está cerca, debe ser mucho mejor ocultando su chakra, entonces lo dejó ver. No puedo sentirlo en absoluto. Suigetsu gimió. Maldita sea. Supongo que no recibiré esa meada hoy. Él se encogió de hombros. Por alguna razón, parecía forzado. Ah, bueno. Al menos puedo tener la oportunidad de dividir a ese bastardo. Uchiha. Karin le lanzó a Suigetsu una mirada severa, y su sonrisa con dientes se desvaneció ligeramente. ¿Recuerda el plan, Suigetsu?, dijo, tocando distraídamente el papel en su bolsa de atrás. No podemos enfrentarlo de frente. Y necesitamos que sus ojos estén intactos. Todavía no puedo creer que estés en eso. ¿De verdad crees que Sasuke usaría los ojos de su hermano? ¿Por qué no simplemente recuperar su espalda?, dijo Suigetsu, rascándose el estómago con la mano libre. El corazón de Karin saltó levemente ante la mención de Sasuke, pero no permitió que se mostrara en su rostro. Tal vez él aprecie la ironía, respondió ella, haciendo todo lo posible por sonar altiva. A diferencia de ti. Suigetsu se rió. Oh, ¿me tienes, Karin?, se rió entre dientes. Condujo su puño hasta la muñeca en su pecho, moviéndolo alrededor. Justo en el corazón. Karin solo suspiró, demasiado cansada para seguir con la rutina. Vámonos. Encontraremos un lugar donde quedarnos y lo buscaremos por la mañana. ¿Por qué no hacerlo ahora?, preguntó Suigetsu. Estamos aquí, ¿no? Vamos a atrapar al bastardo. Karin se volvió lentamente hacia él, su mirada plana. Suigetsu, dijo, y el Ozuki retrocedió instintivamente. Karin continuó mirándolo, su voz tan plana como sus ojos. Hemos estado corriendo, durante 3 días. Y pasé 2 de ellos haciendo esto. Se dio unas palmaditas significativas en la bolsa de la espalda y Suigetsu puso los ojos en blanco. Ella no había dejado de quejarse de eso su línea de pensamiento desapareció inmediatamente cuando los ojos de Karin se agudizaron, y tuvo la sensación de que ella acababa de leer su mente. ¿Quién sabe?, él pensó. Quizás sentir no es todo lo que puede hacer. Karin, felizmente inconsciente de la creciente paranoia de Suigetsu, continuó. Estoy cansada. Estoy sucia. No me he cepillado los dientes ni me he lavado el pelo. Hay suciedad y hojas. Hizo una pausa y se estremeció. En todas partes. Suigetsu comenzó a retroceder cuando la voz del pelirrojo se hizo más fuerte. Entonces, vamos a conseguir una habitación. Vamos a descansar un día. Y yo me voy a dar una maldita ducha. La voz de Karin hizo retroceder a Suigetsu, y se resbaló, cayendo de la rama en la que estaban posados, cayendo en picado hasta la base del árbol. Golpeó el suelo y explotó en un charco considerable. La espada del verdugo que había estado cargando desde que él y Karin se conocieron golpeó el suelo y se hundió un pie en la tierra repentinamente húmeda. Karin miró el lío que había creado involuntariamente, y no pudo evitar que se le escapara una pequeña risa. Una risita que se desvaneció cuando la voz de Suigetsu, borboteando y poco clara, llegó hasta ella. No seas tan perra, Karin. Ella se puso rígida y miró hacia abajo. ¿Qué? El Ozuki la estaba mirando, su espada todavía estaba en el suelo junto a él. Tenía una expresión claramente disgustada en su rostro. Karin se sorprendió. Habían estado discutiendo regularmente desde que se conocieron, pero había sido normal. Rutina. Como se esperaba de ellos, casi. Suigetsu nunca había ido tan frío tan rápidamente. Si era honesta consigo misma, la asustaba. De repente se dio cuenta de que si el chico que hasta ahora había considerado simplemente irritante alguna vez decidía dejarla, no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Y si él quisiera lastimarla antes que él, ella tampoco podría hacer nada al respecto. Suigetsu notó la forma en que su rostro se puso plano de preocupación por un momento, pero si a él le importaba, no lo demostró. Comenzó a caminar por el árbol hacia ella, acercándose implacablemente. Karin solo se puso más ansiosa. Entiendo que estás preocupada por tu delicada sensibilidad de dama y mierda, Karin, dijo, su rostro tan frío como siempre. Karin comenzó a calentarse. Créeme, lo hago. No me siento tan caliente en este momento.
Honestamente, mataría por un baño. Y Karin notó que Suigetsu estaba diciendo la verdad. No se había dado cuenta de su prisa, pero Suigetsu se veía casi tan mal como ella. Su rostro estaba, descolorido era la única palabra que realmente encajaba, mal definido y fangoso en algunos lugares. Sus extremidades, sus manos y pies, se habían vuelto cada vez más simples. La mano que sostenía el Kubikips no era realmente una mano, solo una masa de agua color carne, envuelta alrededor de la hoja, sin dedos ni muñeca. Estaba exhausto y Karin solo se había dado cuenta ahora. Sintió una oleada de culpa. Abrió la boca. Si disculparse o arengarlo más, ni siquiera ella lo sabía. Suigetsu la interrumpió antes de que pudiera hacer ninguna de las dos cosas. Pero eso no importa. ¿Sabes por qué? Finalmente la había alcanzado y se inclinó hacia ella. Karin retrocedió instintivamente. Le temblaban las manos y tenía los ojos muy abiertos. Porque en algún lugar de esa pequeña mancha de mierda de la ciudad está el hermano de Sasuke, y lo vamos a destrozar. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Estamos tomando sus ojos. Los dientes de Suigetsu estaban al descubierto y parecía casi enloquecido. Karin se atragantó. ¿De dónde había salido esto? Suigetsu vio su confusión y un miedo nada despreciable, y retrocedió un poco, aunque no se volvió menos intenso. No lo entiendes, ¿verdad? Dijo, más tranquilo. Karin negó con la cabeza sin decir palabra. ¿Por qué diablos estás aquí, entonces? Preguntó. Karin, mirando a Suigetsu, tratando de averiguar qué lo había llevado a este estado tan rápidamente. Sasuke, susurró. Siempre había sido por Sasuke. Sasuke no está jodiendo aquí, Karin, dijo Suigetsu, susurrando furiosamente. Sasuke está de vuelta en el pueblo escondido en las malditas hojas. Sasuke está esperando allí, jodidamente ciego, porque su maldito hermano le robó los ojos. Karin parpadeó ante el repentino ataque de lenguaje de Suigetsu, demasiado sorprendida para reprenderlo. Entonces, ¿por qué diablos estás aquí? Preguntó de nuevo. En un momento de claridad, Karin vio. Sasuke había reunido al equipo Ebi. Los había salvado a todos. Karin del bosque de la muerte, Suigetsu de Orochimaru y Jugo de él mismo. Y ahora, ella estaba diciendo que, en lugar de localizar inmediatamente al hombre que había tomado los ojos de Sasuke, tomaría una siesta cuando él estuviera a menos de 1 milla de distancia. No es de extrañar que Suigetsu pareciera tan enfurecido. Para ver a Sasuke con los ojos de su hermano Karin, habló sin una pizca de incertidumbre. Finalmente entendió lo que estaba sucediendo. Suigetsu sonrió, luciendo más como una morena que como una persona. Jodidamente exactamente. No estamos aquí para dar vueltas. No vamos a pasar la puta noche en un maldito casino. Estamos entrando, y estamos tomando los ojos de Itachi y luego, dio un paso hacia atrás de la rama, lanzándose hacia la base del árbol. Golpeó el suelo suavemente y se dirigió hacia la ciudad, comiendo el suelo con sus pasos rodantes. Karin lo vio irse. Apenas sabía qué pensar de este nuevo y proactivo Suigetsu. Pero, mientras lo veía moverse hacia Tanzakugai, completamente concentrado en ayudar a Sasuke y dejarla en el polvo si era necesario, no pudo evitar pensar que lo prefería mucho al viejo. Karin sonrió y saltó del árbol detrás de Suigetsu. Itachi Uchiha los estaba esperando. Fin del capítulo. Gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.